Hola, ¿alguna vez nos hemos preguntado qué hace que una clase sea realmente buena? ¿O por qué algunos aprendizajes como que nos marcan más que otros, no? Bueno, hoy nos vamos a sumergir un poco en el corazón de esa pregunta. Vamos a explorar el mundo de la didáctica. Suena medio técnica la palabra capaz, pero es clave para entender cómo se enseña y cómo aprendemos. Vamos a usar como guía el texto El saber didáctico de Alicia Camillón y sus colaboradoras. La idea es desentrañar qué es realmente la didáctica. ¿Por qué no es solo un manual de instrucciones para docentes, viste? Y cómo sus diferentes niveles nos afectan a todos. Seamos estudiantes, profes o simplemente gente curiosa por cómo funciona la educación. Vamos a ver qué hay detrás de eso que llamamos el arte y la ciencia de enseñar. Exacto. Y lo primero que aclara el material es justamente eso, que la didáctica va mucho, pero mucho más allá de simples eh, recetas. Se presenta como una disciplina teórica, digamos, robusta, que se enfoca en estudiar la acción pedagógica, o sea, todo lo que implica el acto de enseñar. Y ojo, no se queda solo en mirar, ¿eh? Su propósito es bastante más activo. Activo. ¿Activo en qué sentido? ¿Cuál sería su misión fundamental entonces, si no es solo dar consejos prácticos? Bueno, su misión tiene como varias caras, ¿viste? Por un lado, sí, busca describir y explicar cómo son esas prácticas de enseñanza que vemos todos los días. Pero no se detiene ahí. También busca fundamentarlas, o sea, entender por qué se hacen así. Y algo crucial, proponer normas, principios, para resolver los problemas reales que enfrentan los que enseñan. El texto lo dice clarito, no es una teoría neutral, para nada. Está comprometida con la mejora de la enseñanza. Busca, y cito medio de memoria, la mejor resolución de los problemas que estas prácticas plantean a los profesores. Quiere impactar en la realidad. Entendido. O sea que no es una cosa teórica de escritorio, digamos, sino que está conectada directo con la acción, con lo que pasa en las aulas o, bueno, en cualquier lugar donde se enseñe algo. El texto la llama, de hecho, una teoría necesariamente comprometida con prácticas sociales. ¿Podemos desglosar un poquito más qué significa eso en la práctica? Claro, claro. Significa que la didáctica está pensada para intervenir en la realidad educativa. Pensá, por ejemplo, en diseñar un nuevo plan de estudios, ¿no? O en crear materiales didácticos que de verdad sirvan. O planificar una secuencia de clases sobre un tema complicado. O ver cómo apoyar mejor a estudiantes que tienen dificultades. Todo eso es campo de acción de la didáctica. Se preocupa por identificar dónde están los nudos, los problemas, y busca activamente proponer soluciones para mejorar los resultados del aprendizaje. Y esto para todos, ¿eh? Sin importar el tipo de institución. Puede ser una escuela, una universidad, hasta un taller de capacitación laboral. Suena a que abarca muchísimo. Y las preguntas que busca responder, según el texto, son las fundamentales, ¿no? ¿Para qué educamos realmente? ¿Qué contenidos son valiosos y cuándo es mejor enseñarlos? ¿Cómo organizamos las actividades para que el aprendizaje fluya? ¿Cómo creamos recursos que ayuden de verdad, no que solo estén ahí? Son como las grandes preguntas de la educación. Punto muy interesante que resalta el material es que la didáctica se construye tomando postura frente a estos problemas esenciales. No es puramente técnica. Implica valores, fines, una visión de qué tipo de aprendizaje y de sociedad se busca promover. Intenta resolver estos desafíos, diseñando y evaluando proyectos de enseñanza completos. Y esto va desde las grandes definiciones del currículum, qué se enseña en todo un país, ponele, hasta las estrategias más chiquitas en el aula. ¿Cómo explico yo este concepto particular? Pasando por el uso de tecnología, libros y las distintas formas de evaluar. Y no solo al alumno, también evaluar si la enseñanza funcionó a nivel de la institución. Ahora, el texto mete una distinción que parece súper importante, la diferencia entre didáctica general y las... Didácticas específicas. ¿Cómo se relacionan? Sí. ¿Es una como la mamá de las otras o...? Es una distinción clave, sí. La didáctica general, digamos, se ocupa de esos principios y preguntas más transversales que mencionabas. Esos aspectos que son comunes a casi todas las situaciones de enseñanza, sin importar la materia, la edad o el nivel. Busca establecer como un marco común, por ejemplo, cómo funciona la motivación, cómo manejar un grupo, principios generales de evaluación. Esas cosas. Deriva mucho de teorías más amplias sobre aprendizaje, desarrollo. Ok, ese es como el paraguas grande, el marco general.
Pero entonces, ¿de dónde salen las didácticas específicas? El texto dice que surgen al delimitar regiones particulares del mundo de la enseñanza. Suena lógico, porque no es lo mismo enseñar matemática a niñitos que historia contemporánea a universitarios. Obvio. Exacto. Esas regiones se definen usando distintos criterios. El material menciona varios y te da una idea de la flor de diversidad que hay. Primero están las didácticas según la disciplina. Son quizás las más conocidas. Didáctica de la matemática, de la lengua, de las ciencias sociales, de educación física, del arte. Cada una con sus propios desafíos, sus enfoques sobre cómo enseñar ese contenido. Y esto puede ser todavía más específico, como la didáctica de la lectoescritura al principio, o, no sé, la enseñanza del inglés para negocios. Claro. Segundo, se diferencian por niveles educativos. No es lo mismo pensar la enseñanza para jardín, primaria, secundaria o la universidad. Cada etapa tiene lo suyo. Ajá. Tercero, por las edades. Hay enfoques distintos para niños, adolescentes, adultos mayores incluso. Tiene sentido. Cuarto, por el tipo de institución. Las estrategias pueden cambiar entre la educación formal, como una escuela pública, y la no formal, como un curso de capacitación en una empresa o un taller en un centro barrial. Entiendo. Y quinto, según las características particulares de los estudiantes. Hay desarrollos didácticos pensados para grupos específicos, como personas migrantes, estudiantes con altas capacidades o chicos con necesidades educativas especiales. ¡Wow! ¿Es un abanico? Impresionante. Y como bien dicen las autoras, no es algo fijo, no, sino que está en constante expansión, cambiando, adaptándose a cómo evoluciona el conocimiento, la sociedad misma. Me llama la atención eso que mencionan de Comenio, en el siglo XVII, que ya mostraba ideas de especificidad en su didáctica magna. O sea que esta tensión entre lo general y lo específico tiene raíces históricas profundas. Absolutamente. No es un invento de ayer. Pero acá viene un punto que para mí es crucial y que el texto subraya. Históricamente, muchas de estas didácticas específicas, sobre todo las ligadas a las disciplinas, matemática, historia, física, no nacieron como una simple aplicación de la didáctica general. Muchas veces fueron desarrolladas por expertos en esas mismas disciplinas. O sea, matemáticos pensando cómo enseñar matemática, historiadores pensando cómo enseñar historia, que partieron de los problemas propios de su campo. Eso es interesante, muy interesante. Si no derivan directamente una de la otra, entonces, ¿cómo se relacionan? La imagen que uno se hace capaz es la del árbol, ¿no? La didáctica general como el tronco, las específicas como las ramas. Pero si muchas ramas crecieron por su cuenta, ¿cómo funciona esa imagen? El texto argumenta que esa imagen del árbol, la jerárquica, como que no captura bien la realidad. La relación es más compleja, más intrincada, como dice el material. No es que siempre estén perfectamente alineadas, ojo, pero tampoco es que se contradigan de raíz. Su desarrollo histórico fue desparejo, con ritmos distintos, enfoques teóricos a veces diferentes. Por eso, no es correcto ver la didáctica general como una simple suma o síntesis de las específicas, ni tampoco ver a las específicas como meras adaptaciones locales de la general. Tienen sus propias historias, sus propias comunidades académicas, sus tradiciones. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Y para intentar aclarar esta relación que parece medio enredada, el texto recurre a un pedagogo alemán, Wolfgang Klafki. ¿Qué luz arroja él sobre cómo interactúan la general y las específicas? Klafki propone varias tesis que son súper útiles para entender esta dinámica. Según lo que cita el texto, podemos rescatar 3 ideas centrales, me parece. No hay jerarquía, sino reciprocidad. Klafki insiste en que no se puede derivar una de la otra sino más, de forma lineal. Se necesitan mutuamente. La general aporta amplitud, perspectiva, las específicas aportan profundidad y la conexión con el contenido concreto. Es una calle de doble mano. Bien. Reciprocidad. Se basan en la igualdad y la cooperación constructiva. La relación ideal no es de una que manda y la otra obedece, sino de colaboración.
Deberían dialogar, enriquecerse mutuamente. Cooperación. Ok. Son necesarias la una para la otra. La didáctica general corre el riesgo de volverse demasiado abstracta, ¿viste? Medio vacía si no se alimenta de los problemas y soluciones concretas que surgen en las didácticas específicas. Y al revés, las específicas se benefician de un marco general que les dé coherencia, que las conecte con principios educativos más amplios y evite que cada una sea como un compartimento aislado. Klafki también sugiere, y esto es interesante, que las específicas tienen un rol propio, irreductible, y que sus modelos pueden ser incluso más detallados y pegados a la práctica que los de la general. Entiendo. Entonces, más que un árbol con un tronco y ramas, capaz es mejor pensar en una red, ¿no? Una red interconectada, donde cada nodo, sea general o específico, aporta algo y a la vez necesita de los otros. Pero, a ver, bajando esto un poco a tierra, ¿qué implica esta relación de necesidad mutua y cooperación para alguien que está, no sé, enseñando o diseñando una experiencia de aprendizaje? ¿Cómo se ve esta interacción en la práctica real? Esa es la pregunta clave, ¿no? En la práctica, significa que para planificar y llevar adelante una enseñanza que de verdad funcione, necesitas combinar las dos perspectivas. Pongamos un ejemplo concreto, a ver. Imagínate que tienes que enseñar a resolver ecuaciones de primer grado en secundaria. Dale, vas a necesitar principios de la didáctica general. ¿Cómo mantengo la atención del grupo? ¿Cómo organizo el trabajo individual y el grupal? ¿Qué tipo de preguntas hago para que piensen y no solo repitan? ¿Cómo evalúo si de verdad entendieron el concepto y no solo memorizaron los pasos? ¿Cómo adapto la clase si tengo chicos con ritmos muy diferentes? Claro, esos son aspectos fundamentales de cualquier clase, sí, pero con eso no alcanza. También necesitas la didáctica específica de la matemática para ese tema. ¿Cuáles son los errores conceptuales más típicos al aprender ecuaciones? ¿Qué representaciones visuales o analogías ayudan a entender qué es una incógnita, qué es el equilibrio en una ecuación? Pensé en la balanza, por ejemplo. ¿Qué tipo de problemas de la vida real hacen que aprender esto sea más significativo que solo resolver x más 5 igual a 10 en el pizarrón? ¿Cuál es la progresión lógica de dificultad que conviene seguir para este tema en particular? ¿Ese conocimiento es específico de la matemática? Ah, clarísimo. Es la combinación. La general te da las herramientas para manejar la situación de enseñanza en sí, la interacción, la evaluación más global, y la específica te da las claves sobre cómo abordar ese contenido particular de la forma más efectiva, conociendo sus propios obstáculos y las estrategias que mejor funcionan para eso. No es una cosa o la otra, son las dos juntas trabajando. Exactamente, tal cual. Y comprender esta interacción, esta complementariedad que describe Klafki, es crucial. No solo para los docentes en su día a día, también para cualquiera que diseñe programas educativos, materiales o incluso para analizar críticamente la calidad de la educación que recibimos o que vemos por ahí. Te permite ir más allá de si una clase fue divertida o aburrida y empezar a preguntarte, ¿estaban presentes los principios generales de una buena enseñanza? Y además, ¿se usaron estrategias específicas adecuadas para el contenido que se estaba trabajando? Tiene todo el sentido. Es como, no sé, como apreciar una buena comida. No solo importa que los ingredientes sean de calidad, que sería el contenido específico, sino también que el chef sepa cocinar. Los principios generales de cocción, presentación, tiempos, ¿no? La combinación es lo que logra el gran plato. Y esta idea de que las didácticas específicas a veces surgen desde la propia disciplina me hace pensar en cuánta innovación puede venir de la práctica misma, ¿no? De la gente que está ahí lidiando con los problemas concretos de enseñar su materia. Totalmente. Ese es un motor potentísimo de desarrollo en la didáctica. Reconocer esa complejidad, esa interacción constante entre principios amplios y conocimientos súper especializados, nos da una visión mucho más rica de lo que implica enseñar bien. Y nos muestra por qué es un campo que requiere estudio, reflexión y un saber que está siempre en construcción. No es algo que se pueda reducir a seguir un manual al pie de la letra. Implica tomar decisiones fundamentadas, todo el tiempo. Bien. Creo que hemos desentrañado bastante el concepto, Pasamos de ver la didáctica como una posible caja de herramientas, quizá, a entenderla como una disciplina compleja, teórica y práctica a la vez, comprometida con entender y mejorar la enseñanza.
Y vimos esta relación fundamental, que no es jerárquica sino de colaboración necesaria, entre la visión general y las múltiples miradas específicas, adaptadas a cada contexto. Sí, el panorama que dibuja el material es el de una acción, la de enseñar, que es inherentemente compleja y que para ser efectiva y también justa requiere un saber especializado. Un saber que se apoya en la teoría, sí, pero que esté en diálogo constante con la práctica. No es simple improvisación, sino una praxis reflexiva. Queda mucho por explorar, sin duda. Muchísimo. Y quizás, como para seguir pensando después de esta charla, una reflexión. Ahora que somos más conscientes de estos distintos niveles de análisis sobre el cómo enseñar, desde los principios más universales hasta las estrategias hiperespecíficas para un contenido y un público concretos, ¿Cómo podría cambiar esto la forma en que valoramos una experiencia educativa? Ya sea una clase, un curso online, un taller o hasta nuestro propio intento de aprender algo nuevo. Empezaremos a notar más la diferencia entre alguien que es experto en el tema y alguien que es experto en enseñar ese tema. es una excelente pregunta. Definitivamente nos da una lente nueva para mirar y evaluar. Bueno, hasta aquí llegamos hoy con esta exploración del saber didáctico.